Y en realidad es una falta de respeto a su condición humana la que vienen sufriendo esas personas que están frente a distintas plazas, en distintas plazas frente al Congreso, frente a tribunales, tratando de recuperar algo de su condición humana en relación a derechos. Y hoy queremos hablar de una película que hace historia porque hizo historia, de esas películas que son imprescindibles. Podemos decir que si era imprescindible ya en el mismo momento en que fue estrenada, hoy lo es más aún porque da cuenta de una historia que no hay que olvidar, que pretende ser olvidada vía el negacionismo y que en realidad es a la vez imposible de olvidar. Se trata de la película El Juicio, que no es otra cosa que un extraordinario documental que cuenta en apenas 3 horas el desarrollo del juicio a las juntas militares realizado en 1985. Estamos para ello con su director, Ulises de la Orden, director, como decíamos, guionista y productor. Ulises es egresado de la Universidad del Cine, docente en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, ENERC. Ha dirigido y estrenado 9 largometrajes: Río Arriba, Tierra Adentro, Desierto Verde, Mujer Entera, Chaco, Amanecer en mi Tierra, Nuevamente, Vilca, La Magia del Silencio y Marea y Viento. Bienvenido, Ulises, muchísimas gracias por acercarte acá, ahora y siempre. ¿Cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, encantado de estar acá. Bueno, nosotros fuimos a ver la película con Oscar. Fue para realmente una experiencia impresionante. No la esperábamos así. Siempre un documental del juicio es atravesar cierta experiencia traumática en relación al tema. Ya te contaré más adelante, pero hoy estuvimos en un juicio en Comodoro Pi y yo decía cuando declaré que saludablemente seguimos no perdiendo la capacidad de conmovernos frente a lo que es digno de conmoción. Y a mí me detenía un poco, lo confieso, el hecho de que la película dura 3 horas, me parecía mucho. Y también digo que, y lo decíamos con Oscar, y lo contábamos hoy ahí con compañeras y compañeros con los que hablábamos del tema, que pasa muy rápido, pero además, te lo dije en ese momento y lo repito ahora para que cuentes cómo lograron eso, cómo hicieron para hacer. Yo te dije ese día que para mí la película es como si se hubiera resumido y rearmado, ¿no?, una película con todo el recorrido coherente que da cuenta, como un compendio de lo que fue el juicio. Y muy impactada, me costó mucho, me lo explicaste varias veces, la cuestión de las 2 cámaras, entenderlo, pero realmente, bueno, agradecerte, felicitarte y que compartas con nuestras y nuestros oyentes cómo fue la construcción del juicio. Bueno, empezó, el trabajo empezó básicamente con un periodo de visualización del material muy profundo, ¿no? Había una motivación mía para ir a contar esta historia que se vio potenciada cuando me enteré que había 530 horas audiovisuales digitalizadas inéditas. Lo que se conocía eran las 12 horas que había editado el equipo de Somigliana en el 86 y eso era todo. Prácticamente nunca o nunca nadie se había metido a ver todo ese material. Así que a mí como cineasta eso me disparó una curiosidad muy grande. Esto fue por el año 2014 más o menos. 13, 14, 15 fue cuando empecé a... Pero recién logramos conseguir el material, conseguir la plata para hacerlo, porque sabíamos que era un trabajo largo y que tenía que ser en equipo, que solo era imposible. Así que cuando armamos el equipo de 3, que nos metimos con esto, Alberto Ponce, el montajista, Gisela Peláez, la asistente de dirección y yo, tuvimos el material y el financiamiento para poder meternos a visualizar. Fueron 7 meses de trabajo de visualización del material, que es algo que yo, y creo que cualquier persona que encare hacer una película más o menos seria, lo que vas a hacer es ver el crudo. Si lo filmaste, si lo conseguiste, si es archivo, si lo filmó otro, no importa, pero tenés que ver el crudo. Es como
la primer parte del proceso de hacer una película es conocer el material con el que vas a trabajar, cuáles son las imágenes y cuáles son los sonidos. Bueno, eso presentaba una dificultad enorme, técnica, porque eran 530 horas, son 530 horas, que es un cuerpo de archivo descomunal. Y sí, bueno, ¿cómo hacemos para manipular semejante archivo? Porque en el fondo la película es un gran montaje, digamos, ¿no? Es una manipulación. Así que había que conocerlo, pero con conocerlo no alcanzaba, porque no había cabeza suficiente para después recordar, ¿viste? Retener dónde está. Cuando Masera se arranca el pelo, ¿en qué cassette, en qué minuto, cómo llegas hasta ahí? Entonces había que planillar y catalogarlo exhaustivamente, que es lo que hicimos. Alberto Ponce, el montajista, trabajó directamente sobre el programa de edición, que nosotros trabajamos con un programa que se llama Avid, ya marcando, precortando, poniendo notas sobre cada digamos, el archivo digitalizado venía un archivo por cassette, o sea, teníamos 530 archivos, files, digamos, ¿no? Audiovisuales, obviamente. Así que Alberto trabajó ya directamente sobre el material audiovisual, marcándolo, cortándolo, preparándolo, acondicionándolo para después poder editar. Yo soy análogo, así que trabajo lápiz y papel, o virome, marcadores, esos que fosforescentes, ¿cómo se llaman? Resaltadores. Y así que iba también por cassette. Nosotros teníamos algunas referencias, el número de cassette, y dentro del cassette, que dura más o menos una hora, lo que nosotros llamamos time code. Básicamente, ¿A qué altura está? ¿A qué altura está? Exactamente. Así que con un código yo iba anotando tal número de cassette, en qué minuto, testigo, caso, y cualquier cosa que me llamara la atención. Si había un texto, o sea, un diálogo, algo que me llamaba la atención, por llamar la atención, algo que yo consideraba que después podía quedar en la película, digamos, ¿no? Por ejemplo, lo de la escena de Masera que decís, eso lo anotaste vos. Eso lo anoté yo. Claro. Es más, bueno, abro un paréntesis y tigreo un toque. Ay, pero que dan ganas de abrir tantos. había un guión previo. Nosotros para poder alcanzar el momento de estar financiado, digamos, necesitamos armar un proyecto cinematográfico, que es un laburo bastante largo y complejo. Tenés que tener una cotización, un guión, una propuesta de trabajo, un plan financiero, etcétera. Así que había un guión previo. Y en ese guión previo no estaba que Masera se arranca un pelo, pero había algo parecido. Y yo me pasé todo el tiempo que iba mirando, tratando de buscar esas cosas, ¿viste? Cuando llegó el Masera arrancándose un pelo, dije, sabía que esto iba a estar. Bingo. Sí. Perdón, una consulta. El guión ese previo que habían hecho, ¿era por lo que vos recordabas del juicio, porque te habías hecho una idea, porque todavía no habían visto todo el material? No habíamos visto el material. Ese guión, claro, es un poco lo que traía yo en la mochila con una investigación, digamos, ¿no? Lecturas, había algunos testimonios que había visto, que Memoria Abierta los tiene subidos en YouTube, entonces, no sé, el testimonio de Adriana Calvo de la Borde lo había visto, no sé si está todo subido, pero había visto una gran parte, había visto cosas. Bueno, con eso más o menos armé un guión. Ese guión, después bueno, yo trabajé a mano, y Gisela Peláez, que es la asistente de dirección, se mandó una planilla de Excel que tiene, no sé, 500.000 entradas, ponele, es una locura. Podés filtrar como quieras. Nosotros teníamos que filtrar por caso, por tema, pero también por provincia, por centro clandestino, por fecha, ¿no? Eso, o sea, todas las variables posibles para y más, optimizar la búsqueda. Claro, y pues eso sabíamos que era el núcleo de la película, de eso habla la película, ¿no? Pero después está todo lo que es este gran montaje que yo digo, ¿no? Nosotros construimos un juicio que es una interpretación a partir del material, digamos, ¿no? Y bueno, los tres que hicimos el laburo, hace muchos años que hacemos cine y sabíamos que eso era así, pero había algunas cosas que para poder construir todo
el truco, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para poder armar ese relato, nosotros teníamos que construir un verosímil. Y ese verosímil se caía muy fácilmente si, por ejemplo, yo tenía una toma de Arlanian, corto a Estracera, vuelvo a Arlanian en el mismo diálogo y acá Arlanian está con saco blanco y cuando vuelvo está con saco negro. Claro. Ah, me estás cagando, esto no es así. Claro. Entonces podemos filtrar todo el material por el color de los sacos, por el color de las corbatas, por el color de las camisas. Entonces necesitábamos y después, a pesar de todo, hubo algunas cosas que, pues el material es muy rígido. Hay que ponerse en el año 85, es el primer juicio que se filma en Argentina. Lo firma el canal 7, ATC, digamos. ATC, ¿no? En ese entonces era ATC. O sea, experiencia en filmar juicio, cero. Nunca se había filmado un juicio antes. O sea, el lenguaje televisivo de la década del 80, nosotros teníamos que transformar eso en una película que tuviese la dinámica de un producto cinematográfico del año 2023. Y el material es muy rígido, es extremadamente rígido. Así que hicimos un trabajo muy grande para ir a rescatar todos los planos de detalle, los movimientos, todo lo que le diera... Una cuestión técnica de formación profesional. ¿Los planos detalle son reencuadres o había planos detalle que ustedes encontraron en el material crudo, como decís? No hay reencuadres en la película. No hay algún mínimas cosas, pero básicamente por ahí los reencuadres son para sacar por ahí en el zócalo de la imagen, por ahí está muy mal de tracking, entonces le agrandamos un poquito para sacar ese ruido ahí abajo, cosas por el estilo. Después hicimos algunas trampitas como cortar un plano, por ejemplo, cuando están los alegatos de los defensores, que los acusados van solamente cuando lee la acusación trasera, que están los 9 sentados ahí, o cuando sus defensores alegan, que están sentados al lado del defensor. No todos van, pero Galtieri está ahí, hay varios. Entonces por ahí nos servía lo que decía el defensor, pero no lo que estaba haciendo Galtieri, ponele. Galtieri, puede ser que con Galtieri lo hicimos bastante, pues fumaba todo el tiempo. Entonces por ahí lo que hicimos, y el plano siempre estaba quieto, rígido, duro. Entonces por ahí lo que hicimos es cortar el plano para la mitad y usar la parte del defensor que nos servía, buscar la parte del acusado y entonces hay como un montaje que no lo ves dentro del plano. Claro. Compusimos un poco, pero los detalles y esos no, son muy pocas veces lo hicieron y yo no sé por qué. Las 2 cámaras con las que está filmado el juicio no están preservadas, eran cámaras no grabadoras. Las cámaras van a lo que se llama un switcher master, que es una consola, y de ahí a la grabadora. Entonces lo que está grabado tiene un montaje previo. Claro, hay una decisión del director de cámaras, exactamente. Yo no sé por qué, debe ser algo de la estética o lo que proponía Canal 7 en ese momento. Cada vez que hay un primer plano, un plano detalle, dura 1 segundo y 5 cuadros. 1 segundo y medio. Claro. No lo dejan, no se quedan no sé por qué. Así que tuvimos que amacarnos bastante, claro, para armar la imagen, ¿no? Pero yo creo que la película cuenta, por supuesto que los testimonios son el corazón de la película, es inevitable, es así. Pero yo creo que logramos contar muchísimo con la imagen. Muchísimo, con la imagen, con la construcción sonora del ambiente, que también está totalmente recreado. Claro, además, habiéndola visto la película, tienen un hallazgo desde el punto de vista formal y hasta ideológico, que es la palabra de los defensores de los comandantes, de los militares. O sea que eso prácticamente no era inédito, en el sentido de que no se conocían las caras, no se conocían la gestualidad, no se conocía la ropa que tenían, la forma en que se dirigían al público, a sus defendidos, a los fiscales, o sea, y hay toda una construcción del papel de esos defensores, ¿verdad? Que además tuvieron Seguro. su protagonismo en ese momento, porque sí, yo me acuerdo perfectamente, era un escándalo por cómo hostigaban algunas víctimas, por cómo trataban de
acusar al testigo, a la Exacto. víctima, etcétera. Hubo todo un debate, salía en el diario del juicio, eran, digamos, especies de, entre comillas, showman. Y bueno, acá algo de eso se pone al descubierto, de cuál era el rol que cumplían un poco. Sí, sí. Eran 20 y pico, ¿no? No todos tenían la misma personalidad, Protagonismo, sí. ¿no? Orjeira, el defensor de Viola, es el que nos dio la mayor cantidad de material, digamos, ¿no? Y también en una película es imposible presentar 24 antagonistas, digamos, ¿no? Porque ellos funcionaban como los antagonistas, incluso más que los milicos, porque los milicos tienen su momento que hablan cuando hacen su defensa. Su discursito. Su discursito al final, pero los defensores estaban todo el tiempo, ¿no? Entonces eran muy claramente el antagonista y con distintos estilos, pero Orjeira fue el que nos brindó el malo de la película. Lo de la película. Claro. Recién pensaba, es interesante esto que decías, porque hay mucho discurso que se refleja en los discursos de Milei o de Villarruel hoy en día, y el modo de Milei. Hay uno que se llama Manutian, que tiene el mismo modo durante el juicio. Cómo estos tipos vienen arrastrándolo. Es que por eso, perdón, Ana, no, que lo escuchaba recién a Ulises, esto que decía, y digo, por eso es tan importante que esta película se vea, porque vos estás comentando un laburo que es impresionante. Yo estoy como anonadada, porque vos vas contando y me voy tratando de imaginar y se me hace imposible llegar a este producto al que llegaron. Pero la importancia que tiene de que esto se vea, que lo vean los jóvenes, que lo vean los estudiantes, que lo vea todo el mundo, siempre, pero más en estos tiempos, ¿no? También para esto, que uno no le diga, mira, Milei se parece a, sino que ellos puedan ver esas similitudes y esas cosas y lo que pasó sin que uno lo diga, ¿no? Sacar sus propias conclusiones, porque tal vez lo que está pasando también ahora es que uno les dice, este personaje es siniestro, y hay cosas que sí las ven y hay otras cosas que no las ven por lo que están viviendo, por el malestar personal de cada uno y demás. Pero acá es como que con esto pueden ver la historia, lo que sucedió y sacar sus propias conclusiones. ¿Cómo viste vos el recibimiento del público que va viendo, que fue a ver la película en los distintos lugares? Mira, el recibimiento siempre está bueno, es positivo, la película llega. El tema es que se tiene que ver masivamente para producir para que haya un impacto, para que haya una influencia, digamos, ¿no? Para que se produzca conciencia, para que mueva. Y cuesta muchísimo, pero no es esta película, cuesta muchísimo con los documentales. Viste que cuesta el cine nacional, cuestan los documentales. Cuesta el cine nacional, y los documentales cuestan más todavía. Y los documentales largos más todavía. Claro. Claro. Así que nada, es como una batalla que ya no sé cómo darla, te digo la verdad. Hace 30 años que hago cine y pensé que esta iba a ser distinta, ¿sabes? Incluso, bueno, cuando los vi ustedes la otra vez, estí como entusiasmado, porque pensé que iba a salir. Sí, estaba entusiasmado y además, bueno, quiero contar que Ulises va todos los viernes, casi todos los viernes, al Malva, donde hasta ahora se estaba dando la película, y bueno, nos contaba que salvo el primer viernes, todos los otros era salón lleno. Sí, los primeros 3 meses, se vendía todo antes de arrancar incluso, pero sí. Aún así tampoco teníamos otra sala alternativa. Hicimos 2 proyecciones en el cine Ocean de Santos Lugares, pero no hubo mucho resultado. El tema es la información, cómo comunicás que estás ahí, ¿viste? Ese es Claro. Ahí está Y te iba a preguntar si vos pudiste llegar a tu propia conclusión, y si querés contarla, de cómo se te ocurrió en relación a tu propia relación con la dictadura hacer esta película. Lo tengo bastante pensado, vamos a ensayar una respuesta a ver qué sale. Yo no soy una víctima directa de la dictadura. Sí
yo creo que todos los argentinos y las argentinas fuimos víctimas de la dictadura, digamos, ¿no? Así es. Yo hice todo mi primario durante la dictadura. O sea, empezó en primer grado y terminó en séptimo grado, séptimo grado, creo, primer año, no me acuerdo. Y yo desde que tengo uso de mi memoria, desde hace muchos años que hago cine, digamos, ¿no? Por ahí no hacía películas todavía, pero de alguna manera las estaba pensando. Y tenía, y tengo otros, pero tenía, por llamarlo de alguna manera, los 70 en mi saldo deudor. Había algo que yo quería hacer y no sabía qué todavía. No, o sea, no me aparecía la historia. Yo quería meterme, quería hablar, yo sabía que quería decir algo, ¿no? O sea, quería ir a contar una historia de los 70 y me salió una de los 80 en realidad. Yo creo que es una película de post-dictadura, Claro. por más que cuenta muy crudamente en voz de los sobrevivientes y las sobrevivientes, pero que es una película de post-dictadura. Pero yo quería, y no sé, no me aparecía la historia y un día, no sé, se me cruzó, yo qué sé, se me cruzó por la cabeza. ¿Y el juicio a las juntas qué pasa? Que nadie habla del juicio a las juntas. Y lo primero que apareció fue que estaban estas 530 horas que estaban digitalizadas y ahí se me potenció bueno, a ver, ¿y eso? ¿Qué onda? Ya me picó el bicho de ir a ver cómo era ese material, si ahí había una película. ¿Cuánto tiempo se tarda en ver 530 horas de material crudo, base? Bueno, nosotros lo primero que entendimos, porque por lo poco que habíamos visto antes, por la investigación y porque conocíamos la historia, digamos, era que no era un trabajo para hacer fuera de hora. Claro. No era para hacerlo, bueno, nos juntamos después de laburar, o para hacerlo fines de semana, o para hacer cuando pudiéramos, pues no lo íbamos a terminar nunca. O sea, había que hacerlo de lunes a viernes, 8 horas, parando una hora a comer. O sea, de 10 a 19, que es como se trabaja en la postproducción en cine generalmente. Y sabía perfectamente que si me metía solo con esto, o sea, no iba a poder. Perdías el juicio. Sí. Sí, que realmente es muy duro el material de juicio. No, totalmente. ¿No? Así que una vez que armamos que tomamos todas estas decisiones, digamos, y logré armar el equipo y empezamos a ver, bueno, 530 horas, bueno, ¿cuánto podemos ver por día? Y entre 4 y 6. Si vemos 6 es porque hay poco para anotar, es que no está bueno el material, pero generalmente hay que discutirlo, hay que incluso a veces hasta rebobinar un poquito, o hay cosas que te dejan, bueno, paremos un rato porque basta. Así que más o menos veíamos 4 horas por día, o sea, si sacás el cálculo te da como 7 meses, laburando de lunes a viernes. ¿Qué fue lo que tardamos? Terminamos de verlo y de catalogarlo y planillarlo el material una semana antes que se dictara la cuarentena obligatoria, lo cual nos hubiera retrasado muchísimo, porque nos juntábamos a verlo, ¿no? Así que terminamos ese laburo una semana antes. Estamos aquí en Ahora y Siempre conversando con Ulises de la Orden sobre la película El Juicio. Ya volvemos. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI.
Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Vilma Noce y Hugo Gullman. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Horas Extras. Miércoles a las 3 de la tarde. En Capot. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Seguimos aquí en Ahora y Siempre hablando del juicio, el juicio que se realizó a las juntas, que fue un juicio histórico, que inició también un proceso muy interesante en esta tríada que a mí me gusta nombrarla así, la tríada Memoria, Verdad y Justicia, porque la justicia tuvo precisamente el estatuto de lo no negociable. Y te contaba que hoy estuvimos en una audiencia de la Cámara de Casación convocada en relación a la ley del testigo, que da la posibilidad de que familiares y personas víctimas del terrorismo de Estado puedan, no, la ley de víctimas, perdón, ley de víctimas, puedan manifestar su opinión respecto de los beneficios que están pidiendo los represores, que más de la mitad, hay un 70% que están obteniendo esos beneficios, y a partir de el ejercicio de este derecho se está empezando a modificar algo de esto, y es caso por caso. Hoy estuvimos por un caso, cada persona que da su testimonio y que manifiesta lo generaliza, es por un caso, pero pensamos lo mismo de todos, porque además la ley dice, yo tengo una opinión, digamos, particular al respecto, pero la ley dice que se requiere para obtener beneficios que se hayan arrepentido, pidan perdón, den información, y nada de esto sucede, que siguen teniendo ese pacto de silencio y ese espíritu de cuerpo. Y el tránsito, años y años y años por los juicios, creo yo que instala la pregunta por la condición humana. Yo siempre digo que cualquier persona que haya asistido a los juicios no puede salir de ahí, de esa sala, igual que como antes ingresó. Algo se conmueve profundamente. Y siempre me pregunto qué le pasará a la gente que escucha todo eso, jueces, abogados. Y sigue pasando que cuando uno escucha el testimonio de otra persona, te conmueve profundamente. Vos miraste horas y horas y horas y horas. ¿Qué te pasó? Bueno, qué sé yo, mira, te lo digo, te lo cuento, o sea, me expreso con total libertad, ¿no? A veces me da un poco de vergüenza, como te decía antes, yo no fui ni soy una víctima directa de la dictadura, y los que lo vivieron en cuerpo propio tiene que ser otra la experiencia, ¿no? Entonces, yo lo viví a través de los relatos que escuché mirando el material, 40 años después, sabiendo todo. Sin embargo, a los tres que estábamos haciendo ese trabajo, no nos volvió locos el material. O sea, no es que nos volvió locos, se nos hizo durísimo el proceso de material. A mí personalmente se me hizo insoportable el tema de los delitos contra los niños. Se me hizo insoportable al punto de no poder dormir, ¿no? De tener pesadillas muy presentes, ¿no? Y a medida que íbamos avanzando con el material, por ahí pasaba que uno sentía, bueno, ya está, ya tengo piel de cocodrilo, no me pasa nada, y de repente aparecía un testimonio que sí, te quebraba, túcate de vuelta, ¿viste? Sí, se nos hacía muy extremadamente difícil, porque aparte la película, yo creo que para mucha gente es muy dura de ver. Creo que tiene eso la película también, pero la película tiene un arco.
que no tiene el juicio. El juicio no tiene un arco dramático. Hay muchas cosas en las que un juicio es similar a una película o a un relato, digamos, ¿no? Hay fuerzas en oposición, hay una serie de conflictos que las hacen colisionar, una fuerza va a prevalecer sobre la otra. Eso es una estructura dramática. Sí. Lo que no tiene el juicio es la cronología de una estructura dramática. En un juicio no importa cuándo se digan las cosas, sino que las cosas estén dichas. Y después se valora la prueba, qué sé yo. El último testimonio creo que es el de... ahí se me acaba de ir el nombre. Bueno, es el caso Posadas, el caso del Hospital Posadas. Es una chica, una testigo, lo iba a decir y me olvidé. Bueno, ya me va a venir, que es durísimo, tremendo ese caso. Una nena, justamente. ¿Cómo no me sale el nombre? Bueno, es la última testigo en testimoniar. O sea, cuando nosotros pensamos que ya estaba, el último es tremendo también, ¿viste? Entonces, el juicio no paraba, el ver el material no paraba nunca, digamos, ¿no? Era, así que, bueno, así fue. Pero también fue, de alguna manera, en términos académicos, si querés, fue como hacer una maestría, un doctorado en historia argentina reciente. Y aprendimos muchas cosas. Sí. Una de las cosas que aprendimos fue al principio tuvimos problemas para conseguir el material, ¿no? Lo fui a pedir a Canal 7, ya gobierno de Macri, 2016, y me negaron con todo tipo de colaboración, y el Archivo General de la Nación también. Después llegué a Memoria Abierta, y con Memoria Abierta todo bien. Pero tanto en Canal 7 como en el Archivo General de la Nación, la respuesta fue la misma. Mira, no te podemos ayudar porque esto es muy delicado. Y viéndolo al material, yo creo que reformulamos esa delicadeza, pues nos dimos cuenta que estábamos tocando algo que verdaderamente es muy delicado, pero que había que meterse, no es que había. Y eso fue una de las cosas que aprendimos, ¿no? Estábamos tocando algo profundamente delicado. Y eso hizo dos cosas. No es que antes no había un compromiso, pero lo potenció. Y no es que no había una responsabilidad, pero la responsabilidad y el compromiso después de ver el material se fueron al infinito, ¿viste? Fue eso nos pasó al hacer ese proceso, digamos, ¿no? Sí. Yo te hago una consulta y vuelvo, te saco un poquito de la película. Vos decías, bueno, que no fuiste víctima directa. Efectivamente, como dijimos en la primera parte, víctimas somos todos, y pensaba justamente en vos, niño, porque a mí me pasa, digamos, con el juicio, soy yo niña, ¿no? Esa es mi primaria. Es cuando nosotros volvimos, cuando empezó la democracia, que volvimos a la Argentina, y fue en mi primaria. Vos hiciste la primaria en dictadura, y, o sea, vaya si son víctimas esos niños, ¿no? Que crecieron en una escuela. Tal vez uno la transita sin pensar en esas cosas, ¿no? O sea, pero es una escuela con con ciertas normas, con libros que no se pueden leer, con material que no se puede leer. Y lo pienso también en relación a estos niños que están ahora en estas primarias. Los tiempos cambian, ellos también buscan cosas a través de Internet, pero ¿qué se les pasa, no? Cuando nombran a estos personajes siniestros que ahora tienen la posibilidad de ser presidente. Y me recién, o sea, cuando vos lo mencionaste, yo pensaba en tu primaria, en ese niño que fue transitando en los cambios, pues son 7 años de primaria, es un montón, ¿no? Uno entra chiquitito y sale casi preadolescente. ¿Qué te fue pasando, y si cuando veías la película relacionabas con algo de eso, con lo que creciste o no? ¿Qué te pasó con ese niño? Mira, esto es algo que también lo he pensado bastante, ¿no? Yo tengo algunas imágenes de los 70, supongo que deben ser del principio de la dictadura, que es, mi papá tiene un Citroën, y tengo el recuerdo de ir por el Citroën y que nos frenaran los retenes militares, ¿no? Esa imagen la tengo como muy fresca, digamos, ¿no?
tengo fresco también la imagen del miedo. Miedo a no sé qué, digamos, ¿no? Miedo a ni idea qué. Miedo. Y yo lo que pienso es que, y lo pensé también en relación a otras tragedias de la humanidad, ¿no? Uno va naturalizando, sobre todo cuando sos chico. Bueno, esto es lo normal, esto es lo de todos los días, se vive así. Yo qué sé, a los 5, 6, 7 años, cómo sería, cómo debería ser, ¿no? Digo, esto es. Y yo creo que la vida es tan fuerte que uno siempre puja por vivir, sea como fuera, ¿no? Y quizá me extralimito, pero yo creo que en el gueto de Varsovia, ponele, ahí adentro la gente también pujaba por vivir, y por vivir lo más normalmente posible. Y uno como que naturaliza, y por ahí después lo ves en perspectiva y dices, pero no, esto no puede ser. Y me da la sensación que hoy en día lo que los chicos están naturalizando, o lo que tenemos naturalizado como sociedad, es la democracia. Y de repente nos permitimos que masivamente se atente contra el devenir democrático, armonioso, digo, todo bien con disentir, digamos, ¿no? Pero y me da la sensación que estamos naturalizando la democracia, y yo creo que la democracia la tenemos que ganar día a día, que nada está regalado, digamos, ¿no? Vos sabés que precisamente en esa línea pensaba, cuando en un momento vos hiciste la película y pensaste todo lo que nos estás contando y demás, en un determinado momento, antes de la pandemia, etcétera, etcétera. Hoy los debates culturales hablan de una realidad, no solamente acá en la Argentina, sino en el mundo, que instala la contradicción entre democracia y neofascismo, por muchas cuestiones. ¿Cómo ves la película hoy en este contexto político del último resultado de las PASO y de las elecciones en octubre? ¿Qué valor tiene esa película? Bueno, voy al principio, antes de que prendieran también el micrófono. Estoy un poco pesimista, ¿viste? Porque las películas solo sirve si se ve. Y necesita que se vea mucho para realmente poder impactar. Si no, es para los convencidos nada más, ¿viste? No. Tiene que verse en todos los cines del país, en todas las salas grandes, pequeñas, medianas, intermedias. Yo pensaba con el tema de en el menemismo hubo un modo de saludarse de los jóvenes que era: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sin historia, ¿no? Todo bien, sin historia. Bueno, ahora algo de eso está pasando. Claro. ¿Qué pasa con esa historia nuestra que atravesó traumáticamente la vida de esta sociedad para estas nuevas generaciones? Sí. ¿Dónde entra eso? Porque además se habla del voto de Milei, de muchos y muchas chicas jovencitas que por primera vez votaban. Bueno, esta película tiene un valor, y vos decís, para que tenga ese valor tiene que llegar. Claro. Sí, si no, no tiene valor, exacto. Si no, no pasa nada. Es que lamentablemente es así, ¿viste? No, si no se ve, no pasa nada. Uh-huh. Entonces, pero bueno, es la historia de los documentales, ¿no? Y en las escuelas tienen que ser secundarios, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque vos habías comentado, ¿a partir de qué edad podían entrar a la sala? Nosotros hicimos algunas... A la sala, o sea, la película está calificada para mayores de 13. Y hemos hecho algunos experimentos en secundarios que la vieron, y cada tanto viene al Malva gente de 13, 14, 15, 16 años y la atraviesan perfectamente bien. Si hay escuelas, instituciones y demás interesadas en contactarte para que puedan ver la película y trabajarla a nivel escolar, ¿qué tienen que hacer? Y bueno, hay varias formas de contactarse conmigo. Yo tengo una página web que es ulisesdelaorden, como mi nombre, .com. A partir de ahí seguro que llegan a mí, digamos, ¿no? Mandas un mail y va a llegar a mí. Y si no, esa es la mejor, para contactarme a mí directamente. Y si no, la película está subida a una plataforma que es quinoa.tv, que es otra de las formas de verla, digamos, a la película. Quinoa con K. Con K. Que es otra de las formas de verla, la película. Sí, bueno, vamos a alentar por las escuelas, porque
los pibes, las pibas se conmueven realmente, o sea, cuando en las escuelas hay visitas, o sea, se trabaja el Día de la Memoria, y cuando van sobrevivientes, cuando trabajan un tema, la verdad es que ellos se interesan en saber más. Entonces, me parece que sí, que es algo fundamental. No sé el circuito de los cines, no lo conozco, pero por lo menos las escuelas, que son los pibes en formación, me parece que es fundamental trabajarlo ahí. Hay una cosa que yo creo que es fundamental, que creo que es de lo que habla la película además, ¿no? Que decía, yo quería hacer una película sobre los 70 y en realidad hice una película sobre los 80. Un poco las dos cosas. Pero creo que la película también pone en dimensión algo que es fundamental y que es hermoso, que es yo creo que lo más hermoso que nos dio nuestro país, que la dictadura es una tragedia, pero lo que hicimos nosotros con esa tragedia no lo hizo nadie. Sí. Y eso es nuestra mejor bandera. Entonces yo creo que eso es lo que está bueno pasar, ¿viste? Lo que está bueno invitar a los chicos y las chicas que vengan, mirá, vení porque vos sos parte. Hay que ver esa película, pensaba, de eso hablábamos hoy. La Argentina hasta ahora en el mundo ha sido una excepción. Para que no dejemos de ser una excepción, entre otras cosas, hay que ver esa película. Ulises, te agradecemos, te pedimos que te quedes todavía, vamos a compartir con nuestros y nuestras oyentes una información, nos preocupa